En la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla, obligación de todos. Estamos comprometidos con un periodismo de calidad. No nos quedamos en titulares, sino que vamos más allá de la noticia. Hacemos periodismo de investigación y con mucha rigurosidad. Y aquí defendemos la verdad con periodismo. Eso es La Defensa. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Esto es La Defensa. Esto es La Defensa. Sabemos pues las controversias que ha habido en torno al contrato que tiene de concesión la autoridad con la administradora Agunza, y también conocemos que usted ha sido uno de los principales críticos por la pérdida que representaba para el Estado este contrato. Primero, repasemos esas líneas, cómo se vivieron durante su espacio en la administración de la autoridad. Comencé a notar que había muchas novedades, digamos así, al principio. En una cláusula dice que todos los impuestos, concesiones que se produzcan en el proceso de las nuevas construcciones que realice el delegatario, corren por cuenta del legatario. Y en otra cláusula más adelante dice, cuando la infraestructura, bienes que desarrolle el delegatario generen contribuciones, impuestos y rubros parecidos, deben ser cubiertos por la Autoridad Portuaria de Manta, porque esos bienes van a formar parte de los bienes de la alianza pública-privada. Cosas como esto ocurren a lo largo del contrato. Para nosotros es medular también y curioso lo que ocurrió días antes de su salida a propósito de la comparecencia que tuvo en la Asamblea. Cuéntenos un poquito de esto, porque es importante para que la ciudadanía conozca. ¿Qué fue a contar allí? Cuando ocurrió el evento de la compra-venta de acciones, que ahora sí puedo decirlo porque ya no soy gerente y ya no estoy impedido por la medida cautelar, corroboraba que en realidad se realizó una compra-venta de acciones. Ellos en febrero del año pasado le pasaron una comunicación escueta a la autoridad portuaria en donde indicaban que estaban haciendo una reestructuración societaria y otras cosas por el estilo. A pesar que hay un link en la página web de la autoridad portuaria, supuestamente reposa toda la información de la etapa precontractual, contractual y que finalmente adjudicó, había información que no estaba ahí. La llevé y entregué a la asambleísta Adriana García y le dije, esta información de aquí no consta en lo que está allá y es importantísima. Comenzaron a llegarle, yo le llamo entradas laterales, disposiciones externas a APM, de parte del Ministerio de Obras Públicas de la época, de parte de la Subsecretaría de Puertos de la época y de parte de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas de la época. Ellos comenzaron a dar disposiciones que fueron cambiando los pliegos originales. Resulta que en el año 22, cuando TPM facturó 23 millones, le pagó a Autoridad Portuaria 670,000. Y el año 22 factura 22 millones y pagó a Autoridad Portuaria
810.000, algo así, pero más arriba 800. O sea, pagó 130.000 más a Portuaria y facturó menos. Hay algo raro ahí que ya no tuve tiempo de verificarlo porque estábamos esperando los estados financieros auditados, que de los análisis que tuvimos nosotros el año anterior, esos estados financieros que son auditados por un auditor externo son maquillados. Resulta que yo el día viernes, anterior a mi salida, una semana antes de mi salida, entregué toda la información que me fue requerida y toda la información adicional que yo considero de utilidad, porque tendrán que responder estos funcionarios públicos de la época del año 16, de todas estas dependencias, que expliquen las razones por cuál fueron cambiando los pliegos originales, que terminó en la postura inicial, las dos formas del canon fijo y canon variable, como le comento, a la infame cantidad de canon fijo que inició en 350.000 y el canon variable en base al tonelaje y TEUs que se maneje. Esto es una infamia. A mí me parece interesante. Primero, han pasado 7 de 40 años del contrato que debe durar el contrato, ¿no? Esto es importante ponerlo. El año pasado hubo una campaña mediática, comunicacional de parte de la terminal portuaria, en donde se dejó establecido, que porque es importante contrastar con usted ahora que podemos conversar profundamente, que se había entregado al Estado ecuatoriano 8,4 millones de dólares desde 2017 que empezaba. Usted dice que ellos simplemente no están diciendo la verdad. No, porque por efecto del contrato están entregando entre 4.400.000 y tanto. Eso a recibir. Los otros son contribuciones que las pagamos todos los ecuatorianos, las personas naturales y las personas jurídicas. Todos pagamos impuestos. Entonces, está establecido en la ley los impuestos que tienen que pagar ellos y eso es lo que ellos han hecho. Si nos ceñimos a eso, resulta que Puerto Bolívar no ha aportado 8 millones, ha aportado 16 en un año. Y una de las críticas que se daban de ese lado, porque también es necesario el contraste, decían, bueno, que ustedes no son autosostenibles, que de 2,7 millones que tenían de ingreso como autoridad portuaria, pues 1,8 era destinados a gastos del personal. Era uno de los argumentos que se ponía sobre la mesa. Sobre aquello, ¿cuánta verdad hay y cuánta mentira hay? Bien, muy buena su pregunta, su comentario. Resulta que el contrato establece que tiene que haber un equilibrio financiero de las dos entidades. Ellos siempre hablan de ellos, que le permita la sostenibilidad financiera de ellos. Pero el contrato obliga a que haya un equilibrio financiero de las dos entidades. Es una balanza. Entonces, por eso es estupenda la pregunta que me hace, porque este rato recuerdo que nosotros, yo siempre, desde que presenté la novedad de las acciones, digo, esta es la oportunidad para sentarlos a negociar y establecer lo que es el contrato. Una fórmula que es una balanza para mantener el equilibrio financiero de las dos entidades. Pero resulta que este rato ellos están acá abajo y APM está acá arriba en la balanza. De tal suerte que ellos tenían, por ejemplo, el contrato de RESA que tiene que garantizarse una tasa de rendimiento del 10%, pero la tienen en el 18%. Y APM recibe menos. Esto es por la infamia que se estableció finalmente en el contrato de los cánones fijos y canon variable que ya le expliqué hace un rato. Ya, ahora también es necesario... Entonces hicimos tres corridas en 3 escenarios, en donde el mínimo es que reciba 3 millones más a lo que recibe ahora y hasta 5 millones más. Hicimos 3 escenarios en los cuales se mantiene la fórmula para el equilibrio financiero de las dos entidades. O sea, íbamos ajustando, subir APM para que TPM fuera bajando y no se baje del 10% de la tasa de descuento, que es lo que le garantiza el contrato. Ahora, por eso yo hablé de la ley del embudo y le ratifico la ley del embudo. Es importante. Ellos aplican así lo grande para ellos
y lo pequeñito para el Estado. Esa es la realidad que se vive en la actualidad, tal cual están establecidos los dos cánones. Entonces, ese contrato tiene que ser negociado. Es importante que la gente Y entienda. permítame que siga hablando aquí porque me acordé de algo. Yo me puse a escuchar la declaración, ¿cómo se llama? La rendición de cuentas del gerente actual. Y en la parte final dice, sí, vamos a renegociar y vamos a cambiar el gatillador. El gatillador es lo que ha incumplido TPM, que son que en el año 19 tenían que haber llegado a 50,000 contenedores por año. Ujú. Y en el año 25 tienen que llegar a 75,000 contenedores por año. Permítame decirle que en los 7 años, ni siquiera en los 7 años, han completado 50,000 contenedores. Esta infamia tiene que cambiársela. Y resulta que le escucho decir al gerente en la rendición de cuentas que van a renegociar y ahora van a poner como gatillador el tonelaje. Para su conocimiento, en la actualidad, TPM paga 31 centavos por cada tonelada que transite por el puerto. 31 centavos. Entonces resulta que ya no le van a poner los TEUs, que era la obligación, y le van a poner tonelajes para que sigan pagando 31 centavos. No, pues yo en realidad me gustaría que el gerente actual aclare eso, porque si esa es la famosa renegociación, mejor no renegocie nada. El primer escenario era muy fácil, se lo voy a contar. El primer escenario es, si Autoridad Portuaria de Manta, alquilando los predios del TPIC y del Malecón Escénico, hace 750,000 al año, teniendo, y esto equivale al 20% del área total del puerto. TPM tiene el 80% restante. Si en 20% hacemos 750,000, en el 80% deberíamos hacer 3 millones. Ese es el escenario más fácil, entendible, sin importar si hay muelles, si entran barcos o no entran barcos, no, solo alquilándolo como lotes. ¿Se imagina? Bien, ahora, contraalmirante, es importantísimo sitiar dos ideas más y con esto tengo el global desde su perspectiva. Su antecesora renuncia al cargo por la insostenibilidad de la administración. ATP, la terminal portuaria, una de las críticas más grandes que hacía era que ustedes no invertían en infraestructura y a propósito de eso, obviamente se revierte en la necesidad y el desequilibrio que usted ha mencionado en este momento. En su administración, ¿también era insostenible? ¿Cuáles son las necesidades urgentes de la autoridad portuaria? ¿Por qué, por ejemplo, no han terminado los muelles de 2016, que son de los señalamientos más puntuales que les hace, bueno, que les hacía, bueno, en su tiempo, la terminal portuaria? Bien, le comento, en los 7 años de delegación, Autoridad Portuaria hasta el año 22 tuvo déficit, en el 23 tuvo superávit. Fue el primer año en que tuvimos superávit. Eso se refleja en que creo hice una buena administración, ¿no? Y por supuesto que se pueden recortar gastos y tener más ingresos. Yo quise, cuando quise plantear una reingeniería de personal, ya me dijeron, el ministerio del gobierno anterior, ya no hay tiempo, porque en realidad ya no hay tiempo. Y dije, muy bien, el próximo le voy a dejar de consigna cuando yo me vaya al gerente que entra, y de hecho se lo planteé y se lo dejé por escrito, que se debe hacer una reingeniería de personal en la Autoridad Portuaria de Manta, porque el orgánico que tiene actualmente era cuando administraba todo el puerto, la parte nacional y la internacional. Hay excesiva personal en ciertas áreas y hay déficit en otras. Pero en el volumen general podría ahorrarse un 30% de personal de lo que actualmente tiene. Sin embargo, de ello yo tuve superávit. En mi administración tuve superávit. Eso sí tengo que relevarlo porque eso habla por sí solo de cómo fue la administración. Hablemos de cifras, contraalmirante, para que la gente que nos va a ver entienda un poco de qué estamos hablando en comparativa. Encontró en tanto y terminó en tanto el año. Normalmente venía arrastrándose déficit tras año alrededor de los 200,000. El año pasado tuvimos superávit de 300,000 y tantos.
Los motivos que me sacaron, yo no se los puedo decir. Yo sé que estaba en un puesto de líder de emoción. Yo di mi contingente, presté mi contingente. Yo soy entregado a mi trabajo, siempre lo he sido así. Y me llegó la hora de partir y acá estoy, dedicado otra vez a lo mismo. Bien, Sin embargo, hay, y tal hay- cual lo estiraba. antes de que usted termine su idea, contraalmirante, importante saber dos situaciones que quedaron como en el limbo el año pasado, a finales del año pasado, y es las acciones de protección que se pusieron contra entidades gubernamentales, cómo fueron fluyendo, no sé si alcanzaron o no alcanzaron. Esa es una, para que las conteste unidas porque van concatenadas. Y la otra es, ¿qué opina Bien. sobre esta postura que tiene la terminal portuaria sobre si el contrato llega a acabarse, la reputación de Ecuador también, porque eso no se ve bien afuera? Primero la una y luego la otra. Ya. En la acción de protección que fue interpuesta para evitar el avance en los datos que teníamos nosotros para probar que hubo compra-venta, una vez que se hizo y la única forma de pararlo, porque no tenían otra, fue interponer la acción. Ya conocemos cuál es el prestigio de nuestra justicia, especialmente la guayaquileña, por eso fueron a poner la acción de protección en Guayaquil y el juez falló a favor de ellos. Yo ya estaba en APM cuando hubo la sentencia y fue apelada. Entiendo que hasta la actualidad, ya estamos en abril, la sentencia fue el 25 de enero y no se califica ni se sortea la apelación todavía. Así funciona la justicia en este país. Entonces, en primera instancia actúa solo un juez, en segunda instancia actúan 3 jueces. Y yo tengo la fe, la confianza en que va a caer en buenas manos y se va a repetir esa acción para que permita a la autoridad portuaria de Manta, que ya tiene todo sobre la mesa, emitir su pronunciamiento a través del directorio y que el presidente de la República tome la decisión que corresponde. Lo segundo, ese es un miedo que quieren introducir TPM porque les conviene crear ese pánico de un escenario negativo y ponen de ejemplo circunstancias anteriores donde no se han hecho las cosas como se debe. Pero haciendo las cosas como se debe y siguiendo los pasos que están establecidos en el mismo contrato respecto a la solución de controversias, si el Estado considera que lo que se reciba de tales procedimientos de solución de controversia no son favorables para el Estado, tendrá que recurrirse al arbitraje. Y al arbitraje no hay que tenerle miedo. De hecho, ya ocurrió un arbitraje con la Hutchison y se ganó. El Estado ecuatoriano lo ganó y obligó a esa empresa a pagar. Entonces, ¿en qué se basan ellos que no se puede hacer? En el mundo se puede hacer todo, en el universo se puede hacer todo. Y mientras no se incumplan las solemnidades legales, se puede alcanzar el éxito en cualquier proceso de justicia. Entonces, ellos han incumplido el contrato de diversas maneras, pero resulta que ellos tienen un contrato con una verificadora externa que supervisa el cumplimiento del contrato y dice todo check, 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 cuando no es cierto. Por eso hay dos verificadores que actúan. Una verifica el cumplimiento del contrato y la otra verifica el asunto de las finanzas. Ambas verificaciones iban a ser cuestionadas por mí si yo estaba en autoridad portuaria cuando las recibieron. Porque este asunto de que no han alcanzado los 50.000 TEUs es un incumplimiento del contrato. Pero nadie se los ha señalado. Nadie se los ha señalado. Ellos siguen bien campantes creyendo que cumplen el contrato. Ellos lo que sí han cumplido, de hecho esta pregunta me la hicieron en la asamblea, ¿han cumplido lo que estaba previsto en la fase actual? Sí, pero la fase actual, la 1A, ya tenía que haberse acabado en el año 19. Estamos 24. ¿Y por qué no se pasa a la siguiente fase? Porque no han alcanzado los 50.000 contenedores. ¿Qué es eso? Incumplimiento al contrato. Y el asunto de las acciones es
El contrato reza en su parte pertinente que es un error, no recuerdo con precisión el término, algo así como inexcusable, inobjetable, o sea, es terminación, si el Estado lo decide, el gobierno lo decide, terminación unilateral del contrato es, en palabras castizas, sin llantos ni pataleos. Y si ellos quieren llevar al arbitraje, pues vayamos al arbitraje y no hay que temer al arbitraje, porque lo van a perder. Con todos los incumplimientos que tiene, lo van a perder. El Estado no va a perder, el Estado va a ganar. Listo, contraalmirante, ha sido un gusto escucharlo, en serio, muchas gracias por su tiempo, nos costó concretar esta entrevista, pero bueno, al final creo que ha valido la pena cada minuto. Suerte en su vida, suerte en su finca también, y muchas gracias también por esa transparencia de poder contarnos lo que vivió las últimas semanas también al frente de esta importante entidad gubernamental. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, pase bien.